Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la cuarta sesión del curso de Derechos Humanos de cada uno de los trabajadores. Como habíamos indicado al final de la primera parte, vamos a analizar en esta segunda sesión un caso específico, el tema de la flexiseguridad y en el caso de Dinamarca. Tras la crisis de los años 90, Dinamarca lo que vivió fue un importante aumento de las contrataciones temporales que conlleva, por lo general, una contracción del mercado de trabajo, seguido de un proceso de desprotección y precarización del trabajo. En este caso, las altas tasas de desempleo estaban siendo categorizadas como estructurales. A partir de esto, se genera un cambio o se busca un cambio de paradigma a través de la implementación de la flexiseguridad. Es decir, que hubo un cambio en la forma de entender el mercado de trabajo danés. Y este cambio de paradigma lo que buscó fue entender que no se iba a atender la seguridad en el puesto del trabajo como nosotros lo entendemos en nuestro país, es decir, que el trabajo es a tiempo indeterminado, lo que busca es siempre la permanencia del trabajador en la empresa, sino que lo que se buscaba era garantizar la seguridad en el acceso al empleo, aunque éste vaya variando de forma distinta a lo largo de la vida de los trabajadores. A raíz de esto, ¿cuáles son los ejes que se implementan en el tema de la flexiseguridad en el caso del empleo danés? El primero es que estamos ante una combinación de flexibilidad, como lo habíamos señalado en la primera parte, y la seguridad. Pero también un eje esencial son las políticas activas de empleo, que suele ser olvidado cuando se recomienda la aplicación de este tipo de organización. Entonces, por un lado, vamos a tener patronos, sindicatos que se organizan para llegar a acuerdos colectivos. Un elemento esencial en la parte de la flexibilidad, la flexiseguridad, es el tema de la negociación, del diálogo colectivo entre las partes. Y esto atendiendo, como ya lo habíamos señalado, al tema de la seguridad. Mientras que el gobierno en estos procesos se ocupa de formar y colocar en aquellos trabajadores que han perdido el empleo. Entonces, vamos a ver los elementos que conlleva a la flexiseguridad. El primero de ellos es una flexibilidad en la contratación. Hay facilidades con nuevos modelos de contratación. En esto, Costa Rica se ha quedado bastante atrás porque no hemos incursionado en estas nuevas facilidades y que, dada la crisis económica, creo que van a empezar a surgir poco a poco a efectos de reactivar el empleo. Ejemplo de estos es la contratación por horas. Un ejemplo es cuando, dependiendo de las empresas que se tenga, se le puede contratar 3.000, 4.000, 5.000 horas, dependiendo de cuáles van a ser las necesidades de cada una de las empresas. Entonces hay una forma ágil de contratar. Vamos a tener políticas activas de empleo, es decir, vamos a facilitar el empleo de parte del Estado, pero vamos a tener además una generosa red de seguridad para los ingresos mientras se da este proceso. Esta flexibilidad en la contratación, como vamos a ver más adelante, se da tanto al inicio como en la forma de la terminación. De modo que también va a haber una facilidad en el despido de los trabajadores atendiendo a las necesidades de la empresa. Entonces, vamos a tener de un lado amplias medidas de flexibilidad, esto garantizando a las empresas la continuidad o el cambio, digamos, de la sostenibilidad del negocio, pero bajo un extenso sistema de seguridad que va a beneficiar a los trabajadores y políticas activas de empleo, que va a permitir este círculo virtuoso donde el empleador
a través de las facilidades mantiene el negocio, pero el trabajador, como ya lo habíamos señalado, no se le garantiza el puesto de trabajo en una empresa, se le garantiza el empleo o la empleabilidad durante la vida laboral. Entonces, vamos a tener una combinación de un mercado laboral abierto con fuerte rotación de mano de obra, que es, digamos, mucho del temor que tenemos los latinos, los que estamos acostumbrados al tema de seguridad en el empleo. Reducidos costes, eso va a permitir a las empresas facilidades de despido con costos reducidos, no es tan caro despedir como puede ser, y lo estamos viviendo ahora en un tema de crisis donde las empresas, además de que no tienen cómo enfrentar el tema de cómo sobrevivir durante la crisis, se ven enfrentadas a denuncias de trabajadores que deben despedir y a los que hay que pagarles altas cantidades de dinero por el despido. Y una formación continua de la mano de obra existente. Es decir, que cuando una persona es despedida o pierde su puesto de trabajo, debe someterse a procesos de capacitación que le permitan sustituir el empleo que tenía. Y esto bajo que permita ayudar a potenciar determinados rasgos familiares y sociales, por ejemplo, permisos parentales que puedan permitir el cuidado de niños, para que también está asociado a altas tasas de bienestar social y cuidado social. Es decir, que los afectados se ven también beneficiados con políticas sociales modernas que les permita conciliar su vida laboral y su vida familiar durante su relación de empleo. Uno de los elementos que va a permitir distinguir el mercado danés son los bajos costos laborales, es decir, el pago que deben realizar las empresas por cada uno de los trabajadores. Esto puede repercutir en la forma de los pagos de seguros, puede ser también o el tema de cada uno de los costos que debe asumir el empleador al Estado por las contrataciones que éste mantenga. Esta estrategia podría considerarse un proceso de flexibilización como la precarización del trabajo, dado que se reducen los costos, es, como ya lo habíamos señalado al inicio de esta presentación, un cambio de paradigma, que no va a representar una precarización, como se señala. Por el contrario, lo que va a hacer es que el tema del empleo ya no va a estar apegado a la necesidad o a la continuidad del puesto de trabajo en una empresa, sino que lo que va a estar diseñado es para un modelo de contratación o empleabilidad de la persona durante toda su vida útil. Es decir, van a prepararse a la persona para enfrentar cada uno de los retos de la empleabilidad pese a que pierda su puesto de trabajo. En este sentido, se sostiene la inestabilidad en el empleo o se cambia la inestabilidad en el empleo por un sistema de una red que permita una seguridad a lo largo de su vida del trabajador. Las medidas de flexibilidad están también relacionadas con el tema no solamente de la facilidad de contratación, porque hay nuevos modelos modelos contractuales que permiten formas contractuales novedosas, que van asociadas también a cierta temporalidad o la fragilidad en el empleo, pero también acompañadas de formas más fáciles de despido, más rápidas, ágiles y a los bajos costos que puedan implementarse a través de estos despidos. Como les decía, hay además otros modelos dentro de la relación laboral que permiten flexibilidad de horarios, flexibilidad de contrataciones, temporalidades, que sí, efectivamente van a dar una fragilidad de los puestos del trabajo, pero como habíamos dicho, bajo un modelo distinto. Porque esta empleabilidad lo que me permite es saber que si bien voy a obtener un contrato de trabajo que puede ser terminado en cualquier momento, voy a tener garantía de poder llegar a un empleo nuevo.
Una contrapartida además de esta seguridad de tener un empleo nuevo es asociada a los altos salarios que se pagan en Europa, que no es también así de sencillo llegar y decir que se ganan grandes las diferencias salariales en los empleos en Europa y en Latinoamérica, dado que ellos también pagan pues una alta cantidad de impuestos. Sin embargo, hay una protección de ingresos en caso de perder el empleo que puede llegar a alcanzar el 80% del salario. Esa es la retribución de poder pagar los impuestos, y después si usted pierde el trabajo pues va a tener este tipo de retribución. Durante un máximo de 4 años podría tenerlo dependiendo del tipo de contratación que se tenga, y asociado a que la persona participe de cursos de formación que le permita una reinserción en nuevos puestos de trabajo, y así garantizar la empleabilidad de los trabajadores. Otra participación del Estado es la posibilidad de acudir a la universidad, donde el estudiante continúa recibiendo un salario para la formación mientras dure su proceso de formación. La otra es buscar asesoramiento personalizado, formación, subvenciones que permitan un seguimiento continuo de los trabajadores y así buscar una posibilidad más alta de empleabilidad. Cuando las empresas van a cerrar, el Estado garantiza en un trabajo continuo que de previo a cerrar, los trabajadores puedan ir asumiendo nuevas formas de capacitación para garantizar la empleabilidad. Y lo hacen muchas veces a través de centros de trabajo, incluso a través de los ayuntamientos, donde se le da asesoría directa a los trabajadores para alcanzar con éxito esta posibilidad de empleo. Hicieron un experimento en Dinamarca que lo que permitió era evaluar si los trabajadores seguían por su cuenta trabajando a las garantías normales de empleo, y a otros a las que sí se les dio este tipo de seguimiento. Y lo que permitió fue que las tasas de desempleo entre los que se les daba seguimiento fueron descendiendo, y permitía que la empleabilidad rápida de estas personas versus a los que quedaron en paro porque no tenían este proceso de reinserción laboral. ¿Qué debemos o qué debe garantizar, qué requisitos debe tener el modelo para garantizar el éxito de flexiseguridad? En este sentido, lo que han recopilado varios autores son los siguientes aspectos. El primero es que es un modelo que debe garantizarse con altas tasas de impuestos. Es decir, se requiere de una solvencia económica por parte del Estado para poder mantener este tipo de procesos. Según datos ofrecidos por la organización Euros de Movilidad Europea, un ciudadano danés paga cuotas de impuestos en torno al 40% de su salario, lo que representa una presión del 49% del PIB. Es decir, no contrario a lo que pasaba en Costa Rica, como lo habíamos señalado, donde podemos tener una carga tributaria del 13%, en Europa solo de salario se puede pagar un 49%. Eso lo que permite es poder, por parte del Estado, contener los recursos necesarios para mantener este tipo de política pública y hacer una redistribución de las rentas, y con programas exitosos como el que se detalló. Estos fondos públicos deben estar garantizados al amparo de una confiabilidad en el sistema. Es decir, la gente paga los impuestos, pero sabe que va a ser retribuido por el Estado de buenos servicios, como en este caso, la posibilidad de ir a estudiar, donde se le va a seguir pagando su salario, y lograr la empleabilidad.
Dice, muchos autores adjudican esta confianza al grado de completa transparencia de las cuentas públicas. Probablemente podamos decir que los impuestos daneses son una de las mayores inversiones en gasto social de la Unión Europea si comparamos la inversión con la media europea. Es decir, sí tienen garantía de que sus impuestos son debidamente retribuidos. Otra situación es la que es un tema cultural, se refieren al tema de valores comunes, donde permite establecer de que la gente cree en el sistema, participa en el sistema, y una sólida democracia, donde no hay cambios fuertes, niveles muy bajos de corrupción, y lo que permite también es que al amparo, o que se debe dar ese al amparo de un alto crecimiento económico, como lo tuvieron en su momento Dinamarca y los países escandinavos. La población, el tamaño de la población, pues también es importante. Dinamarca, los países escandinavos tienen niveles de población relativamente no tan grandes respecto a algunos otros países europeos, y eso es una forma también de poder manejar la situación. Hay confianza, hay confianza en los líderes políticos, en la cultura de la resolución de conflictos, en el diálogo, como habíamos señalado, y confianza y la alta participación sindical, que es parte del proceso o que garantice el éxito de un proceso de implementación de flexibilidad. Las amenazas al modelo obviamente pueden partir de tener crisis económicas. Actualmente todo el mundo está sufriendo por el COVID, la presencia del COVID, situaciones económicas fuertes de caída de los ingresos de los países y pérdida de empleos. Esta situación, la normalidad, lo que no lo va a poder, pues afectaría igualmente a todos los países ante la falta de captación de recursos que permitan la sostenibilidad de programas como el que analizamos. Otra situación que se genera es que la generación de nuevos puestos de trabajo no necesariamente van a estar aparejados a que sean tan de alta cualificación. Es decir, los trabajadores no van a requerir de grandes conocimientos. Muchas veces parte también de la tecnificación de los nuevos empleos o puestos de trabajo. Por lo tanto, vamos a generar o se ha generado altos niveles de paro cuando hay personas muy calificadas en el mercado laboral. Y esto, pues, obviamente tendrá que atender a la necesidad de buscar nuevas formas para atender la situación. En el otro punto, pues lo que tenemos es que la globalización amenaza a los procesos de empleo, y el tema de traslado de las empresas, lo que es el traslado de empresas de un país a otro, pues genera también niveles de desempleo, y lo que hace en el caso de Dinamarca es la proliferación de pequeñas y medianas empresas que también se ven afectadas con este proceso de globalización de los mercados de trabajo. Por último, también tenemos el tema que ha afectado a todos los países europeos, es el tema de la inmigración, y que lo que hace es también que genere el desarrollo, o más bien el impacto en los puestos de trabajo, generando más desempleo en algunos de los temas. En este sentido, pues Dinamarca y los países escandinavos pues han tenido altas restricciones a los procesos inmigratorios, lo que con vista a poder evitar este tipo de desempleo, pues también ha generado los conflictos en materia de derechos humanos en estos países. Finalmente, es otro de los problemas que
que vive Europa es el envejecimiento de la población, lo cual también pues eleva el alto nivel el alto nivel o número de jubilados que requieren o absorben parte de las ayudas sociales sin que éstas se vean renovadas a través de nuevos puestos de trabajo, gente joven que vaya aportando a los sistemas de pensiones, y esto es parte del proceso de la inversión, al invertirse la pirámide generacional que todos los países pues en algún momento estamos viviendo. Entonces el riesgo del poder seguir garantizando que los fondos de pensiones estén siendo renovados con recursos frescos, pues algo que también se debe tomar en consideración y afecta el sistema propuesto en Dinamarca. En ese sentido, pues hacemos el análisis y la mayor parte de las veces que damos esta clase y hacemos la pregunta, ¿es posible una implementación exitosa de la flexiseguridad en Costa Rica? Pues la respuesta yo creo que es muy obvia. No. La implementación, y así como lo he visto, cuáles son los factores de éxito que se debe tener al momento de implementar procesos de flexiseguridad, no es, digamos, viable o permitido pensarse que pueda ser de facilidad o de éxito para nuestro país, nuestra región latinoamericana, dadas las condiciones económicas y todos esos elementos que hemos señalado deben de sustentar la base del proceso de flexiseguridad. Sin embargo, si bien no es posible esta implementación, sí es recomendable su ejemplo. Hay elementos esenciales en el desarrollo de la flexiseguridad que permitirían un análisis de mejora o permitir la mejora de nuestro sistema de empleabilidad en Costa Rica particularmente. Bueno, para ir concluyendo esta segunda parte, vamos a dar seguimiento a las conclusiones. El éxito es el respeto a los tres ejes esenciales de protección social, flexibilidad y políticas activas de empleo. Es decir, tiene una base donde estos tres elementos deben ser ampliamente desarrollados. Dinamarca ha logrado el bienestar social a través de un gasto social, y eso no se consigue en pocos años, al igual que Costa Rica ha logrado tener una estabilidad democrática y política a través de sus esfuerzos por no tener el ejército, la garantía de la seguridad social. Muchas veces esto requiere de bases sociales muy fuertes. Entonces la flexiseguridad también tiene que estar apostada en un proceso cultural que permita la participación de todos y creer, como se señalaba líneas atrás, en el sistema. En ese consenso, como señala la tercera conclusión, para que se busque una solución a los problemas no de forma impuesta, sino una participación mayor. La flexibilización del despido, de las garantías laborales, se cambia hacia una seguridad en el empleo, como lo habíamos señalado, es garantizar la formación a lo largo de la vida de los trabajadores para una reactivación económica y una reactivación laboral que no va más allá del puesto de trabajo. Es un elemento que hay que ir desarrollando. El concepto es un paradigma, un cambio de paradigma, como lo habíamos visto. Dinamarca ha mantenido una norma social de empleo decente, no precario. Se debe ir buscando que nuestros puestos de trabajo, pues la regularización de los puestos de trabajo, por lo menos atraerlos, por lo menos hacia el pago de la seguridad social, pago de impuestos, para que puedan generarse políticas que no vayan a excluir a otras personas y otras, a toda la sociedad, que no vayan a quedarse nadie fuera de este proceso.
Es imprescindible que si las empresas necesitan gozar de más libertad, eso es un hecho, lo estamos viviendo con la crisis económica por parte del COVID, donde se están pidiendo cada día más reformas para poder facilitar la generación de empleo por parte de las empresas, pero siempre en el respeto a los trabajadores, y el Estado deberá garantizar la seguridad al amparo de las necesidades de la población. Es un proceso proporcionado, tanto no pueden haber medidas únicamente para los empresarios ni solamente para los trabajadores. Es un proceso de negociación, como lo hemos señalado, de concientización de las medidas para que no haya un desbalance dentro del proceso. No es posible el modelo si no se dan los requisitos que ya se habían señalado, y sí que permitan el modelo de flexiseguridad. Dinamarca promueve una visión de políticas activas más sociales que vienen hablando por las altas tasas de incorporación al mercado de trabajo y la escasa población en paro de larga duración. Es decir, es un modelo que ha dado resultados. No es una política que incentiva una generación, prestación por desempleo, no es promover el desempleo, sino que además son medidas eficaces para que empleadores y trabajadores estén en una constante revisión de los procesos y que puedan permanecer. El fin último es garantizar esta empleabilidad de las personas. Y la importancia de las políticas activas de empleo se debe a la coordinación entre medidas de flexibilidad y seguridad que permiten el correcto funcionamiento del modelo. Es un modelo evaluable en todo momento, al 100%, para poder garantizar su éxito. Por último, se señala que el sistema no es producto solamente de acuerdos básicos, sino que, como lo hemos venido señalando, requiere de una revisión permanente de las estrategias. No es posible durar años en la toma de decisiones, dado que esto, pues, la falta de decisión y la falta de actuación, pues va a haber una afectación directa sobre el proceso que se ha venido desarrollando, que se va a desarrollar para la implementación de una flexiseguridad. Una actuación muy estudiada, debatida, diálogo permanente, estudios, acciones a largo y mediano plazo bien medidas para poder, son las que van a dar fruto a un modelo de flexiseguridad. Bueno, con esto ya finalizamos la segunda parte de esta segunda sesión. Lo importante es muchas veces cuando analizamos y decimos, bueno, Dinamarca, las realidades de los países escandinavos son ajenas, distintas. Reiteramos, es un ejemplo, es un modelo. Hay cosas pequeñas que sí se pueden ir implementando en nuestros países, pero particularmente las bases del diálogo, el lograr niveles de acuerdo es lo que va a permitir adoptar medidas, si no bien hacia la flexiseguridad, medidas que van a mejorar procesos de empleabilidad pero en el marco de un respeto a los derechos de las y los trabajadores, y particularmente, obviamente, en el marco de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este curso y nos vemos en el futuro. Gracias.